Ustedes ya vieron que les envié ahí al foro una guía. Dice que es la guía uno del Bhagavad Gita. Primero que dice la guía es que no sirve para estudiar, que solamente sirve para tener un recordatorio de lo que más o menos hablamos. En especial esta, no es que la mandé ahora por alguna razón así para hacerme el misterioso. La mandé ahora porque la hice ahora. La acabo de terminar y la mandé. Y eso es porque, bueno, dije algunas cosas que tenemos que hablar antes de empezar el estudio propiamente dicho, son muy, pero muy importantes. Entonces después uno, si toma apuntes, ya tiene una ayuda, toma los apuntes sobre esto que ya es una base. La guía hice muy poco, simplemente lo esencial, ¿no? Pero en el futuro, yo no sé cómo vamos a hacer este, estos encuentros de Gita, ¿no? Van a ser el día lunes que lo tenemos como espacio y siempre que pueda y tenga preparado, yo les voy a avisar antes, por supuesto. Vamos a suponer que les avise, no sé, el domingo para entrar. Entonces, si estamos de acuerdo, entramos. Creo que va a ser así. Ojalá que podamos tener más o menos continuidad, pero que seguro lo vamos a seguir haciendo de una u otra manera. Leyendo el Bhavatan, eh, ya sabemos cómo empezamos esto de la lectura del Bhavatan, no lo vamos a recordar. Pero bueno, me di cuenta que no entender algunos elementos fundamentales del Gita hace que uno después no aprecie correctamente la lectura del Bhavatan. El Gita hay que entenderlo lo mejor posible, lo mejor que podamos para poder entender el Bhavatan, que es un estudio profundizado del Bhagavad Gita. El Bhavatan es el Siddhanta, pero el Gita es el Siddhanta de los Siddhantas. Así que ahí está todo. Y está expandido, explayado, explicado con ejemplos en el Bhagavad. Entonces me pareció fundamental. De hecho, ahora vamos a empezar en el Bhagavatam, vamos a empezar una parte controvertida, que es la descripción de Bhumandal. Y, y el Bhagavad Gita tiene su justificación para abordar el tema de Bhumandal. Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, para estudiar el Bhagavad Gita tenemos que entender algunas cosas. Yo solamente, por supuesto, le voy a transmitir lo que puedo, lo que llego a entender. Ustedes me preguntarán y yo llegaré hasta donde puedo. Vamos a tratar de entender el Bhagavad Gita de lo más general a lo particular de a poquito. Lo más general sería el objetivo del Gita, la estructura del Gita y de qué habla cada capítulo. A veces tenemos problemas para decirnos a nosotros mismos, no solamente para explicarles a otros, sino para decirnos a nosotros mismos tenemos problemas. Si nos preguntamos de qué habla el primer capítulo, bueno, ese es más o menos fácil, pero de qué habla el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, tenemos problemas porque tenemos ahí un poco una ambigüedad. La idea sería, además de entender la estructura general, de poder explicar en pocas palabras de qué habla cada capítulo. Tener un concepto y con ese concepto poder estudiar más en profundidad. Así que después que tengamos ese concepto más o menos hecho, vamos a tratar de verlo más de cerca los capítulos. La idea de comparar los dos autores es porque es maravilloso, ¿no? Comparar a Vishwanatha Chakrabarty y Baladeva.
No voy a hablar mucho de Srila Prabhupada porque ya conocemos a Srila Prabhupada y además sintetiza los dos. Nada más que los sintetiza haciendo como la adaptación cultural para nuestra comprensión. Acá los vamos a ver en una, digamos, en un contexto del siglo XVI-XVII, no, de 17-18 mejor, no 16, 17 y 18, o sea que esto es un, un contexto cultural de un vaishnavismo bien tradicional. Entonces, vamos a tratar de entender primero las estructuras generales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, cuando uno lee a tanto a Vishwanatha como a Baladev, se encuentra con que ellos tratan de explicar el contenido del Bhagavad Gita, eso está en la guía, eh, tratan de explicarlo según a quién va dirigido. Hay algo que es obvio, pero que lo vamos a decir. Los acharyas, no solamente Baladeva y Vishwanatha, sino los acharyas en general, eh, hacen una explicación de cualquier tipo de texto, puede ser el Bhattan, puede ser el Gita, puede ser otro, por ejemplo, el Vedanta, y cuando hacen sus explicaciones, nosotros entendemos que eh, la comprensión que ellos tienen es auténtica y por lo tanto siempre es válida. No importa que se contradiga con lo que otros acharyas dicen. Y entonces entendemos, están inspirados por Krishna, y eso es verdad. Acharya Man Vijayana, Navamanyeta Karichi, Krishna dice, yo soy el Acharya, ¿no? Entonces, si soy el Acharya, quiere decir que él habla a través de los devotos Acharyas. Y entonces, el enfoque que nos da Baladeva, para nuestro caso, y el que nos da Vishwanatha, son igualmente válidos, aunque sean distintos. Ahora uno puede pensar, sí, esto es muy místico, es que el acharya dice lo que él siente. Sí, más o menos sí, pero no lo hace de una manera arbitraria. El acharya ¿se basa en qué? Se basa en, en la gramática sánscrita, por ejemplo, cuando, cuando Baladeva o Vishwanatha comentan. Lo que comentan va dirigido a brahmanas vaishnavas, o sea que ellos entienden que saben sánscrito, no estaría hecho para nosotros, ¿no? Entonces, como saben sánscrito, están leyendo en sánscrito, de hecho, ellos van a citar las reglas gramaticales por las cuales se debería aceptar el enfoque que ellos le dan. Es decir, cuando ellos dicen, este texto dice tal cosa, eso debería estar en armonía con la gramática. Eh, bueno, por eso es que eh, no es arbitrario lo que se les ocurre, lo que ellos comentan. Está referido a la gramática y la gramática se entiende desde lo particular y en el contexto también. Es a veces difícil entender la gramática sánscrita y por eso tiene polivalencia. Se puede entender de una manera o se puede entender de otra. Y a veces el mismo acharya dice, acá se puede leer así o se puede leer así. ¿Mm? O sea que el mismo acharya nos dice cómo se podría leer de una u otra manera. Otras veces no. Lo que hacemos es comparar un texto con el del otro.
Hay un ruido raro, que no sé de dónde viene. Bueno, y entonces, eh, lo que nos dice va a estar referido a la gramática, van a citar también los diccionarios a veces nosotros vimos que Srila Prabhupada cita a Nirukti, por ejemplo, Nirukti, Amarakosh, ¿no? Que también es para validar el significado de las palabras, porque se puede decir en este sentido, Atma significa muchas cosas, puede significar cuerpo, mente, puede significar alma, puede significar Narayan, ¿no? Puede significar muchas cosas, pero en el contexto, el Acharya dice, puede significar en este contexto solamente esto, o puede significar esto y esto, ¿no? Entonces se cita el diccionario y se cita la autoridad del diccionario y las reglas gramaticales. Entonces está basado en eso. ¿En qué más está basado? Está basado en el Sruti y en el Smriti. Eso lo sabemos, pero bueno, también hay que decirlo. Cuando una acharya dice esto significa tal cosa, va a buscar una referencia en el Shruti o en el Smriti que avale lo que él está diciendo. No es que va a decir que significa porque él simplemente se inspiró en Krishna y está diciendo que significa eso. Por eso es tan importante tomar como igual de válidas las explicaciones que da uno u otro, aunque sean opuestas, porque siempre van a estar basadas en una gramática perfecta y siempre van a estar basadas en Sruti y en Smriti. Y si no lo dice, está basada y generalmente lo dice. En qué, por ejemplo, si es Sruti, Upanishads, y si es Smriti, en qué Purana. O puede referirse en otros comentarios, por ejemplo, al Vedanta Sutra, Smriti podría ser el propio Bhagavad Gita. Así que eso también es fuente. Y también se van a basar en la opinión de otros acharyas. Eso también sabemos que siempre sucede con los acharyas. Así, Srila Prabhupada se basa tanto en Vishwanatha como en Baladeva para explicar su Bhagavad Gita tal como es. Sin embargo, se apoya un poquito más en Baladeva. Y ustedes lo van a notar cuando entremos en un estudio más detallado del Bhagavad Gita. Y ahí, por ahí podemos leer, y cuando leemos significados, eso se van a dar cuenta que se parecen mucho. Eh, sí, sí, sí. No, quería preguntar si tenía que ver, ¿se escucha bien? En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraja dice, por ejemplo, que Charitamrita significa carácter inmortal, Charitamrita fuerza vital, pero después no está en el resto del libro. Hay otra explicación, como Amrita significa néctar y Charita no me acuerdo. Tiene que ver con esto que estás diciendo, que bueno, que una sola frase puede tener varios significados Sí, y se puede viceversa. Y tomar de muchas, muchas formas, claro. Pero siempre la manera en la que se toma tiene que estar en armonía con la gramática y con el contexto. El contexto es tan importante que a veces es más importante. Porque, bueno, esto es una propiedad del sánscrito, en la que no nos podemos meter porque habría que saber bien sánscrito. Pero conceptualmente entendemos que los contextos en el idioma sánscrito son muy importantes. Entonces, estos acharyas, cuando se apoyan, estábamos diciendo en las fuentes, ¿no? Que son la gramática, los diccionarios, el Sruti y el Smriti y los acharyas anteriores. ¿En quién se apoya más que nada Vishwanatha Chakravarti? Vishwanatha Chakravarti se apoya en Ramanujacharya, en Sridhar Swami y en Madhusudan Sarasvati.
Entonces, bueno, lo peculiar es que, bueno, Ramanuja, ya sabemos, es un acharya es el acharya original de la Sri Sampradaya. Siddhar Swami es el comentarista que más le gustaba al señor Chaitanya del Bhagavatam, ¿no? O sea, él aceptaba a Siddhar Swami como el acharya del Bhagavatam. Entonces, autoridades indiscutibles, pero tenemos, por ejemplo, a Madhusudan Sarasvati, que es un impersonalista mayavadi. Sin embargo, lo citan tanto Vishwanatha como, o en el caso de Baladeva, digamos que sus opiniones están en armonía, aunque no lo cite con este Madhusudan. Ahora, no quiere decir que Madhusudan no está en armonía con otros acharyas, porque a veces está con Ramanuja también. Esto nos habla de la libertad, de la increíble libertad que hay en el pensamiento Vaishnava, ¿no? Bueno, entonces, esa sería la influencia de Vishwanatha. En el caso de Baladeva, que yo le puse ahí como abreviadas las siglas para que después en lo sucesivo Bhagavad Gita, Baladev Vidyabhujan y Vishwanatha Chakrabarti ponemos solamente las, las siglas y nada más. Bueno, Baladeva fue iniciado y educado, formado en la línea de Madhvacharya Tattvavadi. Entonces, tiene una muy fuerte influencia de Madhvacharya, que es nuestro acharya original, pero que conocemos poco a pesar de que es nuestro acharya original. ¿Por qué? Porque nosotros siempre escuchamos los comentarios de los Gaudiya Vaishnavas, como justamente Vishwanatha. Pero Baladeva, que es de Orissa, nació en Orissa, fue, digamos, educado en el sur de la India por los Tattvavadis. Y después, cuando él va a Brindavan, donde no sé si lo conoce ahí exactamente a Vishwanatha, porque Vishwanatha vivió como unos 7 años en Brindavan, no sé, 7 o 10 años en Brindavan, y ahí se une a los Gaudiya Vaishnavas y toma la opinión especialmente de Vishwanatha, que lo toma como Shisha Guru, y estudia el Bhagavatam con él. Entonces, va a tener la influencia de Madhvacharya y va a tener la influencia también de Madhvacharya en los comentarios generales y de Ramanuja en algunos comentarios de versos específicos y en relación a la refutación Mayavadi. ¿Mm? Entonces, como, digamos, Baladev Vidyabhujan, creo que eso no está en el apunte, si no me equivoco, no está en la guía. Baladeva toma a Ramanuja y a Madhvacharya, Ramanuja específicamente, a Madhvacharya en general, mientras que Vishwanatha toma a Ramanuja. Ya vemos la fuerte influencia de Ramanuja, ¿m? El líder de la Sri Sampradaya. Después toma al líder, a Siddhar Swami y a Madhusudan Sarasvati. Entonces, para Baladeva van a ser dos grandes acharyas Sampradaya, Ramanuja y Madhva. Ya entender a Madhva habla de la capacidad de Baladeva, porque Madhva no es tan fácil. Bueno, entonces, estos serían como las fuentes de estos acharyas, ¿no? Y cuando nos encontramos que hay una diferencia, como dijimos antes, tenemos que tratar de entender por qué hay una diferencia en la explicación de un verso, por qué se toma una postura para explicar un verso y por qué el otro acharya toma otra postura.
Esto, una manera de entenderlo es en relación a quién está dirigido. Los dos acharyas, y esto por eso lo vamos a tener que repasar hasta entenderlo más o menos bien. Los dos acharyas tienen en cuenta eh, eh, un poco diferente el público al que va dirigido. En el caso de Vishwanatha se va a referir mucho a esto. Bueno, el Bhagavad Gita está hecho para devotos puros, eso ya lo sabemos. Y también está hecho, está hablado por Krishna para devotos que tienen deseos materiales, los sakamas. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de sakamas, muchas veces hemos discutido los sakamas según Vishwanatha, que son los que están mezclados con karma, karma misra o los jnana misra, esos son los sakamas, ¿no? Pero además para Vishwanatha, esto también tenemos que entenderlo, pero hay un apunte por ahí, se puede leer ese apunte después. Cuando tiene un poquito de contenido de Bhakti, que es un Guni, Bhuta Bhakti, entonces en ese caso el Misra, en donde es dominante la práctica de karma, no sería tomado como Bhakti, a pesar de que tiene un poquito de Bhakti. Ese Bhakti sirve solamente para llegar a la meta, pero no lo considera Bhakti. Pero sí considera Bhakti un devoto que está haciendo karma yoga y que está mezclado con Bhakti, pero tiene más Bhakti que karma. O un Jnana yogi que tiene más Jnana que Bhakti. Y eso le llama Pradhana. ¿Mm? Pradhana Bhuta Bhakti. Entonces ese sí es un tipo de Bhakti, pero es un Bhakti Mirra. Vamos a tener que repasar necesariamente para entenderlo mejor cuando él considera que hay un devoto con esas características. Bueno, en contraposición con la visión que tiene Vishwanatha, o no sé si en contraposición, porque no es tan en contraposición, no es tan así, pero digamos el enfoque de Baladeva es distinto. Él dice, el Bhagavad Gita está dirigido, sí, a Sakama Bhaktis a veces, pero más que nada a tres tipos de devotos, que ya se los imaginarán, ¿no? Si no leyeron, igual venimos hablando de ellos hace rato, ¿no? Sanistas, palinistitas y nirapekshas. Entonces, para Baladeva, los primeros capítulos del Bhagavad Gita estarían dirigidos a sanistas. Y después, los últimos para todos. ¿Pero por qué los primeros para sanistas? Vamos a tener que repasar esto también. Cuando digo que vamos a tener que repasar, es que por ahí ahora lo hablamos en general, después lo vamos a repasar más en profundidad. Vamos a reverlo y reverlo hasta que nos quede claro. Porque los sanistas son los que siguen la famosa escalera del yoga. Hacen karma yoga, llegan al niskama karma yoga, ¿eh? Igual como Krishna instruye a Arjuna, le dice, hace niskama en los primeros capítulos. Entonces, es para sanistas, según el enfoque de Baladeva. Porque el sanista es un devoto puro, entendamos eso, es puro. ¿Qué quiere decir puro? Que él va a llegar a raza. Si no es un devoto puro, si es un devoto misra, no llega a raza. ¿Qué significa eso? Que llega a Vaikunta, pero no llega a las razas principales desde Dacia para adelante. Después los que no entienden me lo preguntan. Entonces, los sanistas siguen la escalera del yoga en el sentido de que van de a poquito. Karma yoga, Niskama Karma yoga, Jnana yoga, Astanga yoga y liberación. Bhakti Yoga. Sí. Bueno, el Bhakti está siempre ahí, pero siempre con el acompañamiento de estos yogas. Porque cuando ellos el sanista hace Bhakti, no lo hace solo. Aquí viene el punto, y por eso tenemos que entenderlo, para saber
Vamos así. Porque a veces Baladeva dice, esto es para un sanista, dice. Esta instrucción es para un sanista. Y tenemos que saber que es un sanista. Pero eso creo que sí lo puse en la guía. Pero a veces el mismo verso, Vishwanatha dice, eso es para Sakamas. Entonces uno puede pensar, pero acá hay una diferencia. Sakamas tienen deseos materiales, sanistas no. Es verdad. Entonces es para Sakamas y es para sanistas. Tenemos que entender. El sanista sigue Karma Yoga, pero no está pegado al Karma Yoga. No está pegado a los frutos del Karma Yoga. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos que entender bien que el sanista hace un sadhana de karmi, pero es un bhakta, como esos famosos reyes santos que se mencionan en las escrituras. En cambio, el parinistita sería más o menos lo que Srila Prabhupada nos enseñó a nosotros. Hacemos bhakti nada más. Más o menos digo por qué. Porque el parinistita a veces hace algunas cosas védicas, pero no le pone atención. Digamos que según Baladeva, eh, eh, practica a veces el karma yoga para que los otros lo sigan, para dar buenos ejemplos, pero él está centrado en los 9 procesos del servicio devocional, Sravana, Kirtan, Vishnu, Smarana, Upasana, etcétera, etcétera. Él está centrado ahí. Por eso nosotros estaríamos más parecidos a eso. Eso fue lo que Srila Prabhupada nos dejó a nosotros. Parinistitas. Nirapeksha son sannyasis así abadutas, digamos. Por ahora vamos a entenderlo así. Son como los que están más allá de todo. Entonces, intuitivamente ya nos damos cuenta de algo que así lo considera Baladeva. Los sanistas son inferiores a los parinistitas. Y después vamos a ver mejor por qué. Pero estas diferencias las tenemos que entender para que sepamos por qué Baladeva comenta de una manera y Vishwanatha comenta de otra. Es decir, entender no solamente el comentario, sino el sadhana y la mentalidad que tiene la persona que hace el sadhana, porque el sadhana está asociado a una naturaleza, se podría llamar baba también, naturaleza, se entiende bien, está asociado a una naturaleza y una mentalidad. Por eso Krishna va a decir, los que pueden hacer esto, bueno, lo hacen. Los que no pueden hacerlo, hagan esto otro. Y si no pueden hacer esto otro, hagan esto otro. ¿Por qué? Porque hay naturaleza, mentalidad, capacidad. Así que alguna instrucción no va a ser para un devoto y va a ser para otro devoto. Cuando nosotros pensamos, bueno, pero esto no es para devotos, estos capítulos del Bhagavad Gita, bueno, no es para devotos puros, para devotos mezclados con karma. Pero muchas veces Baladeva decir, sí, es para devotos puros, que practican en la modalidad sanista. Y ahí nos mató, porque claro, digamos, ese enfoque es bien peculiar de Baladeva. Y ahí es donde hay que entender. Estas diferencias vamos a tener que familiarizarnos para poder comprender mejor por qué dicen una cosa y otra, y ellos mismos dicen esto está dirigido a tal tipo de voto, a tal otro tipo de voto. Y así sabemos también que la estructura del Bhagavad Gita, entonces, va a estar dirigida a diferentes tipos de votos. Entonces, los 6 primeros capítulos para los sanistas, según Baladeva, los que van del 7 en adelante para todos los devotos. Perdona, Guta, respecto de lo que estás diciendo, vos primero hablaste de que como fuentes respaldatorias había 2 diccionarios que se supone que tienen un lenguaje tradicional de época estándar.
respecto del contexto social. También en esa época había varios otros tipos de devotos. No, pero acá hay que hacer una aclaración. Eso no es social, lo del Nirukti. De hecho, todavía se citan, ¿no? Lo que es cultural y social es la forma en la que comentan los acharyas. Pero cuando hacen referencia a una autoridad, digamos, absoluta. El Nirukti es una autoridad absoluta, ¿no? El Amarakosh, los Upanishads son autoridades absolutas. Ahora, la manera en la que lo hacen, sí es de época. Srila Prabhupada comenta de una manera cultural para nosotros. El caso de Baladeva está en el siglo XVI, o mejor dicho, XVII, lógico, ¿no? O sea, creo que, si no me equivoco, Vishwanatha deja este mundo en 1710. Y, y bueno, los comentarios que escribe Baladeva ya están en el siglo XVIII. Es bastante más viejo Vishwanatha, pero bueno, se cruzaron y para el estudio fue así. Baladeva tomó prácticamente todo lo de... Y se nota muchísimo. Toda la forma de explicar el Bhagavad Gita es como una extensión de Vishwanatha, ¿no? Tenemos que decir también, antes de seguir, que todos estos comentarios, acá están los libros, Vishwanatha y Baladeva, ¿eh? Los tenemos accesibles por Vanuswami. Vanuswami es un erudito de ISKCON, GBC, está en la zona de Japón, es canadiense. Eh, y bueno, no tradujo esto solamente, tiene, no sé, varios títulos, unos 15 títulos. De hecho, tiene traducido el Bhagavatam según Vishwanatha. Y muchos otros tantos. Simplemente entran ahí, se fijan, pueden leer la biografía, hay muchas, y los libros que escribió y tradujo. O sea que el aporte de él, bueno, no tiene, o sea, gracias como siempre, gracias a los devotos es que uno puede acceder a estas cosas, ¿no? A estos comentarios. Yo simplemente por entusiasmo quiero compartirlo porque bueno, uno va leyendo y dice que vamos a compartir esto, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar con esto yo solo? Pero bueno, los méritos obviamente los tienen los devotos que se interesaron en traducir. Él, por instrucción de Srila Prabhupada, hizo este servicio. Entonces, eh, bueno, estábamos en eso. ¿Me quieren preguntar algo? Yo tengo un par de preguntas. Decime. Yo también. Vos a veces decís raza, pero solamente te referís a los más íntimos, como que buscan raza, pero los razas de Vaikunta no los considerás. Uno puede tener Claro, un Sakya porque, raza con Vishnu, exacto, correcto. sí, porque hay un Dacia raza en Vaikunta, pero está muy, digamos, influenciado por Aishvarya. Y también hay Sakya, hay un poco así, hay como algo de Sakya, ¿no? Sobre todo en Ramaloka, ¿no? Pero los razas, como lo ven los acharyas, por lo menos Baladeva y Vishwanatha lo ven así, lo ven. Los devotos puros van hacia raza. Los devotos que no son puros van a Vaikunta. Entonces, esto de puro e impuro no significaría que son impuros en el sentido de que, eh, no sé, tienen algo malo.
No, buscan liberación o buscan la perfección del Varnasrandharma. Está claro que los Gaudiya Vaishnavas no están alineados con eso. Y por eso la opinión de Vishwanatha es así, es bastante radical respecto de eso, ¿no? Digamos que los parinistitas, los nirapeyas, son personas que no le dan importancia al Varnasra, mientras que los sañistas sí. Esa sería como la diferencia. Y por eso el sanista, por ejemplo, va por el camino. ¿Se acuerdan que el Bhagavad Gita habla del camino del sol y el de la luna? Los que siguen la luna vuelven y los que siguen el sol no vuelven. Eso dice el Bhagavad Gita. Los sanistas irían por ahí. Pero Van no por el habría, camino. ¿Mm? no habría también, además de estas visiones, eh, porque vos decís que los primeros 6 capítulos para Baladeva van dirigidos al sanista, pero ¿no estarían dirigidos también a un karma yogi? Sí, están. Lo que pasa es que estamos hablando de predominantemente es al sanista. Siempre no tomemos nada, absolutamente nada como absoluto, nada. No es que esto es así o es así. No, pero predomina la idea de que los primeros capítulos, o en todo caso los primeros 6 capítulos, son para sanistas. Porque el sanista no tiene deseos de ir a los planetas celestiales, No. pero sin embargo las primeras instrucciones después de las de Guiana, de que el alma no es el cuerpo, son destinadas a que si peleas en la batalla, si ganás vas a disfrutar del mundo material, de las ganancias, y si perdés vas a los planetas celestiales. O sea, le apunta a alguien que quiere usar el karma yoga para el disfrute. Está bien lo que decís, porque eso es exactamente lo que dice. Lo que pasa es que está usado como argumento, ¿no? Y como argumento es como, bueno, después de todo, no perdés nada, una cosa así. También depende de quién lo lea, siempre la conciencia y eso está claro. Siempre, siempre es así. Eso, lo de la conciencia es que a veces nosotros lo vamos a tomar, ahora se va a acabar esto, como, a veces como tirado de los pelos. No está para nada tirado de los pelos, es determinante. Conciencia acá es lo determinante. Pero bueno, espero que más o menos se entienda a lo que queremos llegar y si el próximo lunes podemos, yo ya les aviso. El miércoles nos veremos con Babatan los que entren. Gracias, Hare Albuta. Krishna, gracias. Hare Krishna. Prabhupada. Muchísimas Gracias, Prabhupada. gracias.